Ya, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Es un tremendo gusto el estar en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo está Carmen Gloria? Yo muy bien, ¿y tú, Aníbal Humada? Feliz de estar nuevamente en contacto con nuestros auditores, especialmente porque tenemos también un gran invitado. Aquí hay un sabotaje. Cada vez que yo quiero hablar aparece una ambulancia, carabinero o los bomberos. ¿Te has dado cuenta o no? Sí, lo que pasa es que como cambiamos de sector donde estamos ahora, no. Yo creo que hay mucha bulla. No, evidentemente. Tenemos un tremendo programa hoy día. Sí, claro. Y ya nos están llegando preguntas. Ah, muy bien, pues sí, hay situaciones muy importantes que tratar. Sí, de hecho nos llegó una pregunta que la vamos a contestar después con los abogados. Los abogados, perfecto. Sí, nos vamos a aprovechar de ellos. Sí, correcto. Y ahora entonces... Pero ahora tenemos un gran invitado. Preséntalo tú, Aníbal. Bueno, yo tengo el gran privilegio de presentar a nuestro invitado. Es un amigo, colega. Él es capacitador internacional de administradores de edificios y condominios, es administrador también y es el administrador más conocido en el mundo y por supuesto más apreciado, el administrador más apreciado por otros colegas, ¿verdad?, de todo el mundo. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes, muchas gracias, Aníbal, muchas gracias por vuestras cariñosas palabras. En algún momento me decían que dónde administraba, y cuando se podía viajar, administraba donde pudiera viajar, porque la verdad que ahora administro lo que es en Alicante, una zona costera muy parecida a Viña del Mar y Valparaíso vuestro, y la verdad que, bueno, muy amante de mi profesión y, por supuesto, de los amigos que en un porcentaje muy alto son administradores. Así es, sí, así es, eso nos consta mucho de nosotros, ¿verdad? Pepe, hay alguna consulta que tenemos que hacerte y la primera de ellas es Carmen Gloria. Ella te quiere hacer una pregunta. Yo te quiero hacer miles de preguntas, Pepe. Los quiero aprovechar, le quiero sacar el jugo. Por suerte lo tenemos acá hoy día. También le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación al programa. Y yo tengo todos tenemos un par de inquietudes y creo que ha pasado en España, porque España ha sido de uno de los países más afectados por el COVID-19. ¿Y cómo han enfrentado los administradores este COVID-19 en las comunidades o en las fincas? Pues mira, esto es como levantarse una mañana y pensar que tienes una pesadilla y cuando te despiertas te das cuenta que no es una pesadilla y es una realidad. Te digo porque hoy justamente hace 2 meses que estamos confinados en casa. En mi caso tengo la suerte de vivir muy cerca de la oficina, con lo cual vengo a trabajar, porque el primer dato que quiero daros, que tras bastantes gestiones y luchas, los administradores de edificios, los administradores de comunidades, fuimos declarados como actividad esencial. La actividad esencial era algo muy importante porque, claro, cuando un país se confina a que la gente viva en casa, el 80%, lo primero que entendieron las autoridades es que cuando dicen quédate en casa, nosotros decíamos quédate en casa de una forma saludable, habitable. Y claro, eso se produce cuando alguien gestiona con el resto, en este caso de funcionarios, el resto de empleados, todo lo que necesitan las casas, porque las casas están llenas de gente. De hecho, si entráis en Google, en este caso concreto, buscando lo que es la movilidad, Google Mobility, veréis que, claro, todo el descenso que hubo de que la gente ya no va a los parques, ya no va aquí, ya no va allí, se produjo un incremento en las casas. Entonces, nosotros como administradores, cuando nos despertamos y vemos que tenemos una gran responsabilidad, lo primero que pensamos es, primera realidad que hemos vivido, se llama improvisación. Y digo improvisación porque ni nuestros propios mandatarios en ningún país del mundo sabían lo que hacer en este caso. El haber sido el segundo país, íbamos detrás de Italia, ya nos habíamos olvidado de China, donde iban ocurriendo infecciones, donde iban ocurriendo muertes. Llegar a ser el segundo país en el mundo, en este caso concreto, por número de infectados. Ahora ya nos ha superado Rusia, nos ha superado Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos. Claro, nos producía una reacción negativa a decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal cuando países como el vuestro tienen 10 veces menos muertes, tienen 10 veces por proporciones de población muy diferentes? Nosotros somos 40 y tantos millones y resulta que tenemos lo equivalente a países de 60, 80 y 90 millones. Eso llevado al mundo profesional, lo que te llevaba era pensar cómo tengo que hacer para darle, sobre todo, seguridad a mi familia,
seguridad a mis empleados, seguridad a los empleados de mis edificios y seguridad a la gente que vive. Yo en ese mismo día, Carmen y Aníbal, entendí que mi profesión no era administrar edificios, mi profesión era administrar personas. Porque los edificios estaban ahí, los edificios eran los mismos antes y después del COVID, pero las personas no. Y las personas tenían diferentes, en este caso concreto, necesidades en momentos distintos. Uno de los grandes problemas que vivimos y que esperemos que no tengáis que vivir fue la desinformación y la información falsa, que son los dos extremos. Claro, el problema era que alguien te decía, como pasó al principio, que es que no había que llevar mascarillas, porque era la gota gorda que caía a 10 centímetros. Y después se ha demostrado que en el mundo los países que antes han salido de esto han sido los de las 2 Ds. Los disciplinados y los que más datos han tenido. Ahí tenemos el caso de Corea, el caso de Japón. Es decir, claro, ¿por qué? Pues porque ellos siempre han llevado mascarilla, con lo cual se han protegido. Daros un dato de hoy. Hoy ha terminado una prueba sobre 60.000 personas en toda España para conocer qué porcentaje de la población tiene anticuerpos del coronavirus. Claro, ha dado una media de un 5%, con lo cual somos pocos los españoles que nos hemos contaminado y tenemos muchas posibilidades de contaminarnos, aunque realmente los que al final han ido a hospitales y los que han fallecido son muchísimo menos. No sé si con eso he podido contestar un poco, pero ese es el resumen de la vida de un administrador. ¿Cómo se administra personas? Dándoles cariño. Y es lo mismo concepto que yo creo cuando alguien pregunta cómo sientes o qué se define por estar enamorado. Me lo llevo al ámbito, en este caso concreto, profesional. Y es que estar enamorado es cuando haces feliz a la persona de la que estás enamorado. En este caso concreto, yo te diría, estar enamorado de tus clientes es estar enamorado de darle felicidad. Y te voy a contar un caso que no olvidaré nunca en la vida, nunca en la vida. Cuando el día 14 justamente del mes de marzo repartimos, porque además otra de las cosas que hemos sufrido es que todas las leyes en España del coronavirus están saliendo sábados y domingos, con lo cual nos tenemos que llevar a casa los aparatos para comunicarle a la gente los sábados y los domingos lo que ocurre, porque empieza el lunes y como no se lo hayas dicho el sábado y domingo no saben lo que tienen que hacer. Lo que no olvidaré nunca en la vida es que pusimos que a nuestros mayores, a la gente vulnerable, nos ofrecimos de ir a hacerle la compra, ir a llevarle lo que precisara, lo que necesitara, porque ellos no podían salir. Un señor nos escribió en WhatsApp pidiéndonos, por favor, si le podíamos comprar unas zanahorias, unos tomates, unos tal. Se lo compramos, se lo llevamos y el WhatsApp es para ponerte a llorar. El hombre decía, es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, no sé cómo lo olvidaré nunca, lo que habéis hecho por nosotros. Eso justamente es cuidar personas. Saber quiénes son en un momento determinado vulnerables y ayudarles en lo que le haga falta. Ahí es donde está el administrador. Wow, muy buena. Si necesitas ir, anda nomás, Pepe, no hay problema. No te preocupes. ¿No? Okay. Bueno, esto se condice mucho con lo que sucedió en CICSA, en Bogotá, en octubre, en noviembre, cuando precisamente se habló acerca del cambio que ha habido de lo que tú estás señalando, que más que administrar edificios, hay que administrar, digamos, personas. Y eso se condice con tu experiencia, digamos, que acabas de comentar. Y que acá en Chile, lamentablemente, no se está dando. Y esperemos que con esta conversación los administradores ahí chilenos empiecen a tomar esto en cuenta. Muchas veces, y lamentablemente lo he escuchado de administradoras, que a veces llama a un trabajador preguntando por algo porque tiene miedo y la respuesta que han sido chuta, que lata, que vaya a molestar a otro. Yo encuentro que esa no es la respuesta que debiese dar un administrador. En el fondo todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos, e incluso a veces también necesitamos que nos escuchen. Yo creo que es muy importante empezar a aprender a escuchar al otro. Quizás son barbaridades para nosotros, son cosas que deberían saberlas, pero qué importante sobre todo hoy en día escuchar al otro. Carmen, sobre todo fíjate que de las pocas llamadas que estamos teniendo en esta época, en estas fechas, porque evidentemente la gente trata de ser consciente y ser tolerante, yo te diría que el 90% de los que llaman es para ser escuchados. No necesitan nada. Lo que tienen es soledad. Y lo que le queda al final es poder llamar a su administrador para tenerlo 15 minutos contándole algo que al fin y al cabo para ti puede ser intrascendente,
pero para él es muy importante porque es su vida. Y es su vida que está en riesgo y quiere hablar con alguien para que le digas y en este caso concreto le dé su opinión. Porque fíjate que los edificios tienen 3 tipos de problemas que no cambiarán nunca en la vida. Los arquitectónicos, los económicos y los sociales. Los arquitectónicos los solucionamos con tecnología. En este caso concreto, los económicos, si hay dinero, no hay problema. Los sociales son el peso más grande de un administrador en convivir con la gente, en este caso concreto. Yo aquí invito a todos a que hagamos el ejercicio de cuando alguien nos llama, no, porque generalmente uno pregunta ¿cómo estás? Es como lo clásico, ¿cómo estás? Pero también ¿cómo estás y cómo está tu familia o los tuyos? Yo creo que iniciar una conversación preguntando por los otros también puede llevar a una buena faceta al administrador, que se vea un administrador quizá un poco más social, un poco más carismático o más empático, que es lo que falta. Tengo una amiga que me decía un día, y creo que tiene toda la razón y ahora lo estoy viviendo, dice, Pepe, cuando tú te cruzas con alguien, tú sabes si quiere hablar contigo o no en función de lo que te dice. Porque si te cruces y ya empieza diciéndote adiós, 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 es que tiene pocas ganas de hablar contigo. Pero si te cruza, hola, ¿qué tal? Es que tiene mucha ganas de hablar contigo. Y es el mismo cruce de personas. Sí, tienes toda la razón. Según tu visión, Pepe, ¿crees que las administraciones deberán hacer algunos cambios en la forma de administrar comunidades desde ahora en adelante? Totalmente. Mira, yo soy de los que sostengo que muchas de las cosas que van a ocurrir, que le vamos a echar la culpa al coronavirus, al COVID, no es cierto. Lo único que ha hecho el COVID es acelerar el proceso, no es que lo haya creado. Y digo acelerar el proceso porque nosotros, por ejemplo, que llevamos 2 años haciendo muchísimo tipo de medidas para conseguir los números de celular, de móvil de la gente, para poder comunicarnos con WhatsApp, lo que hemos notado ahora es que la gente es muy fácil en un segundo comunicarle a 12.000 personas algo que antes necesitaban de un sobre que no quieren tocar ahora, de una carta que no quieren abrir, de una persona que no quiere llevarla, de una persona que no quiere retirarla. Con lo cual, ese COVID lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso en la comunicación. Es decir, hoy las personas mayores, incluso las que están confinadas, yo con mi padre, que llevo 2 meses sin verlo físicamente, me comunico a través de WhatsApp. Es la única forma que tengo. Entonces, claro, tengo al resto de personas donde puedo comunicarme, en este caso concreto, por WhatsApp. Pero además, ¿por qué? Pues porque se va a automatizar muchas cosas. Es decir, aquellos lugares donde no haga falta físicamente una persona hacer un esfuerzo con riesgo, hoy escuchaba uno de la OMS diciendo que incluso tenemos la posibilidad que esta pandemia se convierta en endémica. Y claro, eso significa que tenemos que convertir la nueva normalidad en otra forma de vida. Y otra forma de vida significa hacer lo que tengamos que hacer como ser humano, pero lo que no precisemos hacerlo nosotros no hace falta. Yo hace tiempo que estamos controlando los movimientos del ascensor junto con la apertura de los portones para los coches. ¿Para qué? Para yo saber cuánta gente sale por bajo, sale por la planta de en medio, y ahora es cuando más lo estoy utilizando porque la gente, por ejemplo, en un ascensor tiene que viajar solo uno, no tienen que viajar 3 juntos. Entonces trato de ver un poco cómo puedo hacerlo para que el portón esté más tiempo abierto sin tener problemas de seguridad y la gente salga. Y nos tenemos que habituar a una nueva normalidad donde, por desgracia, el contacto humano no va a ser físico en la cercanía, sino va a ser de otra forma en la lejanía. Y eso no significa que seamos menos cariñosos y menos latinos. Algo que a lo mejor los no latinos no lo entienden, pero nosotros la verdad es que siempre hemos tenido muchísima... Nuestra distancia mínima siempre ha sido muy mínima, porque hemos entendido que es una cortesía, no una descortesía. Ahora, en lo que está relacionado con la asistencia del administrador a las reuniones, a las asambleas, a estar presente en caso para la revisión, el chequeo de los edificios, ¿crees tú que eso debe continuar de la misma forma o también puede haber algún cambio al respecto? Pues te voy a contar la primera experiencia. La primera experiencia que tiene relación con nosotros y que han empezado los peritos de las compañías de seguros. En estos 2 meses ha habido roturas de agua, ha habido incendios, ha habido de todo. Los peritos de seguros, por recomendaciones sanitarias, no están visitando lo que es los edificios. Te hacen lo que se llama videoperitaciones. Es decir, como estamos ahora tú y yo, él te llama,
tú tomas lo que es el teléfono, estás en la casa, el propietario, y te va diciendo, muéstreme la parte de abajo de la puerta, ahora enséñeme por aquí un poco más, ahora mire para arriba. Y cuando el señor ha terminado, ya ha terminado la videoperitación. El valor de lo que usted tiene son 349 euros y si está de acuerdo, pulse el sí del botón del teléfono. Eso llévatelo a nuestro oficio. Nuestro oficio significa que yo tengo, por ejemplo, un edificio con muchos problemas de entrada de agua y el problema que tengo es que no me dejan entrar dentro y es evidente, la gente tiene miedo. Con lo cual la mujer me ha mandado esta mañana un vídeo de lo que hay o no hay, pero donde más se va a notar con toda seguridad son en las reuniones, las asambleas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en España se supone que hasta el mes de septiembre, octubre no va a poder haber reuniones de más de 10 o 50 personas. El 90% de mis asambleas las realizo entre julio y agosto. Como tú comprenderás, dime dónde es como si estuviera en Viña o en Valparaíso, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, claro, hemos tenido que cambiar donde estoy ahora mismo en un set de televisión y eso significa una cámara de alta definición, un croma a la parte posterior, unos focos de luz, una tele de 42, porque lo que voy a hacer, evidentemente, es dar la posibilidad de hacer la asamblea de forma presencial, solamente el presidente del consejo o 2 personas más y todo el resto de forma virtual, que es lo que llamamos una asamblea mixta. Y con ese sistema la gente va a seguir en contacto, va a seguir teniendo todos sus derechos, pero no se va a arriesgar, porque una persona mayor con riesgo de vulnerabilidad no va a querer asistir a una asamblea, porque para él supone un riesgo muy alto. Para eso ustedes ya tienen la estructura legal para ejecutar ese tipo, ¿no? No, te cuento. Okay. Te cuento, a ver, ahora mismo solamente en Cataluña, que tienen un código civil, una ley catalana, que en este caso concreto les habilita ya para hacerlo, conozco también el caso de Colombia, pero tanto en Italia como en España, la ley no habla nada de virtualidad, habla de personas. Lo que pasa es que el otro día, con un magistrado del Tribunal Supremo, que compartimos los dos una ponencia, yo hablaba de la parte técnica, él hablaba de la parte legal, y a la conclusión que llegamos, Aníbal y Carmen, es a momentos, en este caso concreto, excepcionales, medidas excepcionales. Porque ¿cuál es la solución? Es decir, lo que estamos esperando en España, como en Italia, es que salga un decreto un día por la mañana que diga que, como han hecho en Cataluña, con una línea, que se habilitan las reuniones virtuales de tal y tal. Fíjate, lo han hecho para las sociedades anónimas. Y, sin embargo, se les ha olvidado, porque en España los edificios, las comunidades, no tenemos personalidad jurídica. Si nos hubiéramos entrado, porque todas las personalidades jurídicas pueden hacerlo, hubiéramos entrado en ese párrafo. Tienen que hacerlo. Lo mismo que ahora mismo hay una problemática muy grande, porque ya hay calor, ya son 30 grados y las piscinas están cerradas. Y nadie sabe ni cuándo ni cómo se van a abrir, porque las medidas, en este caso higiénicas, son muy difíciles. Pepe, ¿cómo lo están haciendo hoy en día el administrador, valga la redundancia, para administrar ese edificio que está con coronavirus y que tiene un infectado o más infectados? Vale, primero empezamos por la ley de protección de datos, donde en el momento que tú conoces que hay un infectado, el primer derecho del infectado es a no ser reconocido, en este caso concreto, que la gente no sepa quién es, por el rechazo que puede efectuar a él o a su familia. Pero eso no significa que no tengas que tomar unas medidas estrictas. Nosotros aquí tenemos además 2 tipos de normativa que nos afecta directamente. En ese edificio, Carmen, hay una persona o varias personas trabajando. Con lo cual, en un entorno laboral, cuando se produce un contagio, esa persona tiene que extremar las medidas con sus EPIs, que las EPIs, en este caso concreto, los equipos de protección individual. Tienes que darle más equipos todavía. Tengo por ahí la típica careta, cosas de este tipo, todo lo que hay. Y tiene que extremar la limpieza, por supuesto, la distancia, tiene que hacer muchas cosas, pero es sorprendente que la gente vaya y después vaya agarrada a lo que es a la manilla, no sube por el ascensor, pero sube agarrada a la manilla de la escalera. No tiene ningún sentido. Después tenemos, por ejemplo, los ascensores, que estamos aconsejando a la gente cómo pulsar los botones. Me sorprendió el otro día un amigo japonés que ha estado en Chile, ahí también con nosotros, George, que nos mandaba... les venden como 2 tarrinas, en una de ellas hay como algodones, que es con lo que tú clicas, y en el otro es para guardar los que ya están utilizados. Y lo pensé, dije, qué lógico, ¿no? Porque claro, es de un solo uso y lo tiro.
De lo que te contaba era en el ámbito laboral, pero después está en el ámbito de las personas. Lo que hacemos en ese momento es, tenemos como 20 o 30 tipos de carteles que colocamos en los edificios en función de la situación. El que lo colocamos el día 14 era, como te he dicho antes, la gente vulnerable, para ayudarle, para decirles que las zonas comunes estaban cerradas, para decirle, por favor, cómo entrar, salir, subir, bajar, basura de todo ese tipo. Cuando se produce, en este caso concreto, que hay un positivo, que además muchas veces la gente lo ve porque evidentemente acude en ambulancias y cosas de ese tipo, cambiamos los carteles por otros donde se extreman las medidas, donde se dan más recomendaciones y donde en este caso concreto, por ejemplo, empezamos a que todas las bolsas de basura tienen que ir con doble tapa. Tiene que ir una bolsa dentro de otra bolsa, cosa que en los otros tipos no hay. Lo que hemos hecho ha sido ir aprendiendo, y sobre todo hemos aprendido de algo que creo que poder transmitiros, que una imagen vale más que 1000 palabras. Y al final lo que eran carteles de 17 o 20 párrafos, ahora son 5 iconos, donde la gente lo ve y lo tiene muy claro lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Es decir, si aquí hemos aprendido que hay que gastar 2 litros de jabón a la semana para lavarnos las manos cada 2 minutos, pues hay que decírselo. Y sobre todo tener en cuenta que en los edificios hay mucho niño. Y el niño es inconsciente a la hora, en este caso concreto. Nosotros estamos en plena desescalada, donde ya estamos en fase 1 en algunas zonas. En Alicante seguimos estando en fase 0 por la capacidad de los hospitales en caso de un rebrote. Pero los niños salen y bueno, son presa muy fácil del coronavirus si en este caso concreto no se toman las precauciones. ¿Están trabajando los auxiliares de aseo? Sí, porque son los más importantes. Es decir, si en este momento hay algo importante, es el aseo, y te cuento. Yo he tenido problemas en algunos lugares con los jardineros, que podía estar más o menos, pero los jardineros, por ejemplo, han podido estar una semana paradas, pero después el propio gobierno ha reconocido que si no se les permitía trabajar, el deterioro que se producía en la jardinería era mayor que en este caso concreto el riesgo de que se contagiaran. La gente de aseo, para mí, han sido los héroes de los edificios en estas fechas. Y han sido los héroes porque es cierto que un sanitario tiene un porcentaje muy alto de contagiarse con alguien que está en este caso concreto en un hospital, pero es que el señor del aseo, el que está pasando, no sabe si es asintomático o lo tiene, es decir, con lo cual tiene que tomarse igualmente las precauciones, y es de quien depende que tú te contagies o no, porque el coronavirus dura 48 horas en el acero. Si él no está continuamente limpiando esto y lo otro, alguien se va a contagiar al final, con lo cual es un reconocimiento público a toda la gente que trabaja en los edificios en el aseo, por supuesto los porteros, por supuesto todos los que hacen, lo que te he dicho, la felicidad de los que viven dentro. Así es. Me gusta lo que dice Pepe. Bueno, muchas gracias, Carmen. Siempre, claro. Me gusta porque es muy consciente, Pepe, de lo que necesita hoy en día el cliente. Que en el fondo ese cliente ya casi se empieza a transformar en una familia. Si tenemos que entender que un edificio ya una familia, uno ya va conociendo a cada residente, las mañas que tiene cada residente, cómo pelean con el otro, y es parte de una familia. Y qué bueno, Pepe, que lo estés planteando de esta manera, porque muchas veces olvidamos que somos personas, que no solamente razonamos y que no solamente somos alguien que tiene que hacer cumplir la ley, también somos más allá que eso. A nivel mundial tendríamos que cambiar el título de nuestra profesión. Da igual si en Argentina se llama administradores de consorcios, en Chile administradores de edificios, aquí administradores de comunidades. Somos administradores de personas, y ese nombre es en todo el mundo exactamente igual, porque al final la gente es la que vive. Y fíjate que lo que cambia es si vivo en altura o vivo bajo, si vivo en casas en grandes o en pequeñas, que es otra de las cosas que ha ocurrido. Las grandes personas desfavorecidas que viviendo en el centro de una gran ciudad vivían en un apartamento pequeñito que da un patio. Esas personas han estado 2 meses casi sin ver el sol, con lo cual el único contacto que tenía era con la persona del aseo, con la persona de tal, porque no podían ni salir. Y esas personas son los que le he dicho, por favor, cuando vayan me puedes traer esto, o me puedes traer lo otro, o va a venir un paquete. Por eso para mí siguen siendo los grandes héroes. De hecho, tienes toda la razón con eso, porque muchas veces, bueno, también aquí hago mea culpa como administradores,
olvidamos al personal de los edificios, olvidamos a quienes nos están ayudando. Si finalmente ellos son la cara visible de nuestra gestión. Sí. Estamos hablando de un mayordomo acá en Chile, de un conserje, un auxiliar de aseo. En la medida de que ellos se sientan muy respaldados por nosotros, se va a ver la gestión. Total. Y que lamentablemente no los reconocemos, y que bueno que los reconozca hoy día, por lo menos en esta oportunidad. Sí. Son nuestros ojos, nuestras manos y nuestros oídos. Y claro, si alguno de ellos es ciego porque no quiere ver, al final el que no ver es tú. Sí. Así es. Bueno, estamos con Pepe Gutiérrez, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber accedido a reunirnos en esta oportunidad. Son muchos los administradores que nos están viendo en estos momentos, pero también los residentes en general, los propietarios y muchos integrantes del comité de administración. Pepe, antes de despedirnos, tus palabras específicamente para los administradores, un mensaje para ellos, por favor. Hacer feliz a la gente, que ellos os harán felices a vosotros. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado, por haberme permitido estar en unos momentos en Chile. Carmen Gloria y Aníbal, un placer haber estado con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Pepe. a ti, un abrazo. Esperamos tenerte en otra ocasión. En España terminamos así con lo de quédate en casa. Muy bien, así entonces. Muy bien, nos vemos. Bien. Gracias. Chao, chao. Adiós. Bueno, estuvimos con Pepe, todavía está él ahí se está yendo ya, pero era importante tener la apreciación de un líder, de alguien que tiene bastante conocimiento, no solamente de lo que está pasando en su país, sino que en general en el mundo por los contactos que él tiene. Me gusta más aún Pepe, porque es muy humano. En el fondo, siempre, y aquí es un tirón de oreja yo creo para todos los administradores, que siempre creemos y siempre nos hacemos víctimas de que todo el mundo nos ataca a nosotros, y nunca vemos que en el fondo quizás esa gente que nos ataca es porque estamos siendo quizás muy fríos, muy poco empáticos. Entonces, qué bueno que el último consejo que dio él, si en el fondo a la medida que los hagamos felices, ellos también nos van a hacer felices. Es una especie de simbiosis. Así es. Él dio varios consejos y varias lecciones en realidad para los administradores que podemos sacar en limpio y empezar a aplicar. Por lo tanto, creemos que fue muy provechosa la ser más humanos. Eso, en el fondo, la lección más, que nos dio. Sentir más, vivir más y no ser tan egocéntrico en que solamente nosotros sufrimos. Ver también hacia la vereda del frente, ver al que está complicado al frente también. Si hay un trabajador que tiene algún problema, también ser más empático. No porque un trabajador te llame que sea una molestia. Al contrario. ¿Ya? O no porque un residente te llame sea una molestia. Y es verdad, hoy en día más que nunca la gente necesita ser escuchada. ¿Y qué tanto nos cuesta? Quizás van a ser 2, 3 minutos más, pero no saben en el fondo el goce que uno siente con eso. Así Porque es. te hace bien sobre todo en estos momentos. Claro que sí, por eso es importante también escuchar al cliente. En este caso tenemos dos tipos de clientes, el cliente que es el copropietario, el residente, y también el cliente interno, ¿verdad?, que es el trabajador. Más importante que escuchar al cliente es escuchar a la persona. Así es, muy bien. Me voy a poner profunda, Eso cuidado. eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, estamos... me acabo de acordar que no hemos saludado a alguien muy importante. Ah, pues yo te hice una señal. Sí, pero ya habíamos empezado. Tú no lo Pongan quisiste. atención, por favor. Tú no quisiste que yo hablara adelante. Claramente, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-98240438. Muy bien, excelente. Pepe Gutiérrez dijo algo que es sumamente importante y no solamente para que lo escuchemos los administradores, sino que en general los integrantes del comité de administración. Los tres grandes problemas que tiene una administración, digamos, o los tres grandes bloques o características. Yo creo que más que una
buena administración, vuelvo a insistir, son los problemas que hay en los condominios. En los condominios. Perfecto. No pasa por un tema de que yo administre y tengo estos problemas y el residente no los va a ver. Son los problemas que hay siempre. Así es. ¿Y cuáles son? ¿Te acuerdas? Sí, evidentemente tenemos los problemas que son sociales, que es básicamente por convivencia. Tenemos los otros problemas que tienen que ver con la arquitectura, que sería cómo está construido el edificio, y el otro que son temas económicos. Así Mira, es, si yo aprendo muy rápido. Muy bien. Claro, y él decía que los dos, digamos, tanto el arquitectónico como el económico, tiene forma de solucionar sin mayor problema, pero el que donde hay que trabajar más, o el que más pudiera complicar al mismo condominio, es precisamente la parte social, el estar siempre en contacto, el entender también a los demás residentes, el entender a los copropietarios, las situaciones que está viviendo cada uno de ellos, tal como lo dijo Pepe, en la medida, si te están llamando, si están exponiendo algo esa persona, es que porque para él es importante, tal vez para los demás no, pero para él sí. Por lo tanto, el escuchar, en otras palabras, ¿verdad?, es lo que podemos sacar en limpio de esta situación que acaba también de comentarnos Pepe. Escuchar y buscar soluciones. Yo creo que eso es como lo que tenemos que empezar a hacer, más que empezar a discutir, empezar a decir quién tiene la razón y todo el tema. Ayer vi por ahí en Facebook un médico en un matinal que se quebraba, se puso a llorar en ese aspecto. Generalmente los médicos tienen un carácter mucho más rígido, más objetivo, bueno, su enseñanza ha sido así. Pero él se quebraba y se ponía a llorar porque, claro, efectivamente la gente se dedica a pelear más que a buscar soluciones. Y qué lata, porque en los condominios uno ve exactamente lo mismo. Mucha pelea, todos creen tener la razón, pelean por esa razón o por esa verdad, que en el fondo no los lleva a nada. Yo creo que aquí lo más importante, vuelvo a insistir, tratar con humanos, tratar con personas. Y chuta, es difícil, sí, es muy difícil. Y aquí yo creo que para tratar de dar un buen servicio, el primero que tiene que estar bien es el administrador. Si tenemos un administrador que está súper estresado, que ya está neurótico, que quiere mandarlos toda a la punta del cerro, que no quiere saber nada con nadie, no sirve. Y ojalá que ese administrador, lo posible, tenga un amigo, alguien muy cercano que ojalá que también practique la misma profesión, porque qué mejor que ellos se van a poder entender y apoyarse. Yo creo que hoy en día, sobre todo los administradores, debemos estar más conectados entre sí, tratar de apoyarnos más. Chile se caracteriza, creo yo, por ser muy competitivo a nivel de administradores. O sea, aparece un administrador hablando y todos se van contra él, ¿por qué? Y el otro administrador habla y vamos. Y en el fondo solamente nos dedicamos a criticarnos y a criticarnos y un poder de envidia terrible. Yo creo que hoy es el tiempo para que empecemos a vernos, a que empecemos a escucharnos también entre los administradores y tratemos de sacar cosas positivas, no que nos gane esta suerte de envidia o quién tiene la verdad o quién quiere ser mejor que el otro. Yo creo que hoy en día estamos para ayudarnos, para aportar, y el programa también nace para eso, para aportar. Esa es la idea y es nuestro principal objetivo, el ser un aporte, el lograr que todo el mundo pueda entender lo que significa el vivir en comunidad, el administrar una comunidad, el dirigir una comunidad, como lo hace también los comités de administración. Todos estamos trabajando con el propósito de mejorar, digamos, lo que pasa en cada una de las comunidades. Porque en el fondo te entregan una vivienda, pero no te entregan nada más que eso. Así es. Todo lo demás hay que hacerlo, hay que construirlo, y para eso entonces está la voluntad de todos los componentes de este condominio, de esta comunidad, ¿verdad? Todos allí tienen que aportar su grano de arena para que todo funcione de la mejor manera posible. Nos vamos a un corte comercial. ¿Ah, sí? Y a la vuelta tenemos a dos grandísimos invitados. Me encantan estos dos abogados. Sí, correcto. Sí. Ellos son Juan Pablo Vargas de Almi Soluciones Legales, abogado especialista en copropiedad inmobiliaria, y también tenemos el agrado de volver a tener, no. Bueno, los dos ya son amigos de la casa, tenemos que decirle, sí, Juan Pablo también nos ha acompañado un par de veces, a José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidad y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Yo quiero ese libro, yo no lo tengo, se lo voy a pedir a... Acuérdate que ya sabemos dónde lo venden. Porque... Pero está cerrado, pues. Ah, bueno, ahora está cerrado, sí, va a quedar cerrado por un buen tiempo más. Pero en algún momento hay que tenerlo. Y a la vuelta estamos con ellos, así que no se vayan, volvemos inmediatamente. Estamos al aire, ya, muy bien, encantado. Tal como habíamos
prometido, ¿verdad? Estamos con dos grandes invitados. ¿Quiénes son, Carmen Gloria? Espérate, porque estaba pensando en los auxiliares de aseo que van a trabajar a mi edificio que está en cuarentena. Bueno, perdón, se me salió algo. Ya, ok. Es que es un tema que tenemos que hablar y es un tema que se presta para mucha confusión y hay gente que es muy tosuda que cree una opinión y otros que creen otra opinión y ahí se empiezan a generar los conflictos. Evidentemente ahí tenemos a Juan Pablo de Armis, Soluciones Legales, abogado especialista en copropiedad inmobiliaria. Ahí, Juan Pablo ya ha venido un par de veces también al programa. Sí, sí, y también tenemos... Y también tenemos a Juan Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidad y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Hola a los dos, encantado de estar nuevamente. El inventario de la radio, yo creo. ¿Ah? Formo parte del inventario de la radio, ya pues. Gracias. Oye, muchas gracias por la invitación, Aníbal, Carmen, y como les decía fuera de pantalla o del audio, un honor también compartir el espacio con José Manuel, un prócer de la copropiedad, así que encantadísimo de poder participar y con ustedes también, por supuesto, de nuevo. Y nosotros estamos muy orgullosos. Yo sé que ustedes... ¿Sí? ¿José Manuel? No, le estaba dando las gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Para mí también es un agrado compartir aquí. Siempre pueden tener opiniones y pueden ser coincidentes o distintas y eso enriquece tanto el programa como a uno como profesional, así que encantado. Sí, lo mismo iba a decir que para nosotros nos enorgullece que estén ustedes dos. También hemos tenido ya más participantes. Hace un tiempo atrás tuvimos a Luis Vallejo a través de un gremio. Bueno, Aníbal también pertenece a un gremio. Entonces, ¿cuál es la idea del programa? Que en el fondo todos los actores puedan participar, puedan dar sus opiniones y lo más probable es que en algunas veces encontremos puntos de acuerdo y otras veces que no. Y eso va a depender, en el fondo, enriquece todo lo que está pasando hoy en día. Aníbal tiene una pregunta ahí que nos mandó por WhatsApp. Sí, vamos a entrar inmediatamente en materia por algo que está sucediendo ahora en nuestro país, especialmente en el área metropolitana. Estamos complicados porque a contar de mañana en la noche vamos a tener cuarentena total en el área metropolitana. Y una de las situaciones que se está dando es que la ley, o digamos la autoridad, ha señalado a través de la comisaría virtual que precisamente los permisos o salvoconducto para los trabajadores de los edificios, específicamente los conserjes, hay que ir a sacarlo directamente, en este caso el representante legal, a una comisaría y ya no a través del portal comisaría virtual. Ahora, escuchamos anoche al comisario de la comisaría virtual señalando que no era necesario ir a sacar este permiso a la comisaría porque bastaba con un certificado del empleador, en este caso del administrador, hacia cada uno de los trabajadores y anduviera aportando eso más el carnet de identidad. Pero ahí nos encontramos con otras situaciones también, ¿verdad?, que podrían acarrear alguna confusión. De acuerdo a lo que estoy relatando ahora, ¿cuál es la opinión de ustedes como profesionales, especialmente en el área de la copropiedad, al respecto? Le doy la palabra a quien quiera empezar. Sí, a mí me gustaría comentar el tema del instructivo. Claro, hay una discordancia entre lo que indica la comisaría virtual, en donde se hace presente que las personas que quieran sacar el salvoconducto deben asistir en el fondo a una comisaría, y lo que establece un instructivo para permisos de desplazamiento que fue instruido por el Ministerio de Salud y que indica expresamente, se lo voy a leer a los que nos están escuchando, que se considerará como permiso válido que autorizará el desplazamiento la credencial institucional, pública o privada, o documento institucional que acredite su calidad de trabajador del rubro específico que se indica a continuación, siempre con su respectiva cédula nacional de identidad. Y luego el instructivo hace presente que los que podrían portar esta documentación serían conserjes y funcionarios de seguridad, ya sea de edificios, condominios y otro tipo de propiedades. O sea, tenemos en el fondo un instructivo para permisos de desplazamiento en donde se hace presente que los trabajadores que sean conserjes, funcionarios de seguridad de edificios,
pueden, en el fondo, desplazarse portando una credencial institucional pública o privada o un documento institucional que acredite la calidad del trabajador que trabaja en ese rubro específico. Entonces, en ese sentido, lo que me parece a mí es que hay un problema de información. Ayer salió este tema en la televisión y se planteó, de hecho se criticó a algunas empresas o hicieron una alusión en la televisión como que las empresas no le estaban informando esto a los trabajadores, pero la verdad es que si el mismo sitio web de la comisaría virtual no está indicando que existe esta posibilidad, por supuesto que la información se desordena y se terminan generando estos atostamientos en las comisarías con gente buscando salvoconductos que en realidad no son necesarios, ya porque el instructivo al menos del Ministerio de Salud indica que se puede hacer directamente con un certificado. Gracias. José Manuel. Yo coincido plenamente con Juan Pablo y solamente agregar 2 puntos para aclararlo a la gente que nos está escuchando. Primero, esta autorización excepcional que pueden ir a trabajar en lo que se refiere a edificio y condominio, solamente para los conserjes y la gente que presta servicios de seguridad. Por lo tanto, dejamos afuera los auxiliares de aseo, los jardineros, etcétera. Esos no pueden ir a trabajar porque caen en la regla general que la persona es cuarentena. Lo segundo es que efectivamente existe una confusión entre la comisaría virtual y las presenciales. Efectivamente, si va un administrador a registrar y a inscribir y sacarle los salvoconductos a los empleados, va presencialmente a la comisaría, se lo dan. Si no fuera necesario, no se lo darían, digamos. Entonces, aquí finalmente caemos lo que siempre pasa en el criterio del funcionario fiscalizador que para en la calle al empleado. Sin duda que es más seguro, para mi gusto, andar con un salvoconducto o un permiso temporal que andar solamente con el contrato, con un certificado del administrador. Pero creo que ambos sistemas son válidos, pero para mí es más seguro el salvoconducto, pero ahí caemos en lo que es el criterio del fiscalizador, digamos. Claro, y eso puede complicar en un momento dado porque bien podría, si el criterio de ese fiscalizador es contrario a que ande con el certificado, a que ese trabajador sea detenido incluso. Bueno, claro, porque de ahí a que el trabajador esté en condiciones de dar a conocer el instructivo, que muy bien lo dijo Juan Pablo, y se lo muestre, no lo va a tener seguramente, ¿no es cierto?, ese instructivo. Entonces, yo creo que es más seguro el salvoconducto, pero claro, yo entiendo que la dificultad también de sacarlo porque muchas personas están yendo a la comisaría. Sí, eso es cierto, está yendo muchas personas. De hecho, han mostrado en la televisión la gran cantidad de personas que se acumula, ¿verdad?, en cada una de las comisarías para sacar algún documento. Entonces, Oye, perdón, Aníbal, y otra cosa que también resulta curioso, yo he sabido, creo que lo conversamos en otro programa, de administradores que le han sacado salvoconducto incluso al personal de aseo y a los jardineros, y se va. Sí. Entonces, sí. Es curioso los diferentes criterios que se están dando. Iba a comentar algo similar, así que concuerdo con José Manuel. Nosotros también tenemos algunos condominios y administradores que finalmente depende del criterio de a quién se le pregunta, porque algunos, por ejemplo, han preguntado en Carabineros si es que pueden sacar salvoconducto para trabajadores de aseo y le dicen que sí, o han llamado al Ministerio de Salud y también les dicen que sí. Entonces, al final se genera este desorden y tiene que ver un poco con la falta de información. Lo ideal sería que la misma página de la comisaría virtual dejara expreso quienes no pueden también, pero bueno, esto es algo que no sé si pase en el fondo. Sí, o sea, sería lo ideal. De hecho, yo tengo un ejemplo la semana pasada en base a esto mismo, que donde yo soy comité de administración peleaba mucho si los auxiliares de aseo tenían que no ir a trabajar. En el fondo, yo hice el ejercicio de llamar a comisaría virtual. Primero que todo, estuve esperando 2 horas para que me atendieran en comisaría virtual y después el carabinero me dice, bueno, ¿sabe qué? Al final, después de que yo le iba preguntando, o sea, en el fondo le decía, pero ¿con qué rubro de empresa obtengo ese permiso para ese auxiliar de aseo?
Entonces me decían, no, póngalo así nomás, pero póngalo. Entonces, esa fue la respuesta nefasta que me dio Carabinero, porque yo también le hablé del manual de desplazamiento, el instructivo de desplazamiento, le empecé a hablar de todo y el tipo se confundió aún más. Entonces, que lata que en el fondo que la autoridad, la que me debiese saber, no sabe cómo proceder. Ahora, en términos prácticos, ahora, hoy día es jueves, mañana ya parte la cuarentena total en toda la provincia de Santiago. ¿Qué nos recomendarían ustedes a los administradores hoy en día? Porque muchos salvoconductos están vencidos. ¿Ya deberíamos tener a esos trabajadores, por ejemplo, con el contrato vigente y ojalá con un certificado de vigencia laboral? Si es que no lográsemos sacar estos salvoconductos, ¿debiésemos estar trabajando en eso o no? A lo menos en eso, por supuesto, porque tienen que acreditar su calidad de trabajador del rubro, digamos. Entonces, claro, que en el certificado ojalá diga que es conserje de tal edificio o personal de seguridad, y si lleva su contrato de trabajo, mejor aún. Pero el certificado también es importante, porque el contrato de trabajo puede ser muy antiguo y puede ser que ya se haya desvinculado de ese condominio. Bien. Bueno, bueno, tenemos varios temas que hablar. Por ahí nos invitamos para hablar sobre la nueva ley de copropiedad. Y yo quiero introducir este tema con una pregunta que nos está llegando de un auditor. Se las voy a leer textual la pregunta. Dice, buenos días, estimado, les quería consultar algo. El lunes el lunes se llamó asamblea ordinaria por parte del presidente del comité, que es de la inmobiliaria. El llamado fue a través de correo y una circular firmada por él, entregada por debajo de la puerta. También se avisó por todas las redes sociales del condominio, pero la administradora dice que no es válido este llamado, ya que la ley dice que tiene que ser personalmente o por carta certificada. No sé si ustedes nos pueden ayudar con esto, ya que nos encontramos con muchos problemas en el condominio. Por ejemplo, uno de los problemas que ellos tienen es cuenta corriente personal del administrador, no se hace asamblea hace más de 2 años, falta reglamento colocado en una pizarra, y así un sinfín de cosas. ¿Se puede hacer una asamblea con estas características y el llamado que se hizo? ¿Yo? ¿Quién responde? No sé quién quiera responder primero. Juan Pablo, te doy la palabra. Sí, o sea, bueno, la ley es bien específica en que tiene que ser personalmente o por carta certificada. Todos sabemos que en la práctica la carta certificada no ocurre y personalmente tampoco. En el fondo, finalmente la citación normalmente se hace a través de una carta normal, una citación que no tiene alguna formalidad específica. Así que en ese sentido, la respuesta legal es que en estricto rigor no se puede, pero también si nos pusiéramos a analizar todos los condominios que hacen citaciones sin enviar carta certificada, creo que nos encontraríamos con que la mayoría lo hace así. No sé qué pensará en ese sentido José Manuel, o cómo podríamos solucionar en el fondo este problema también. José Manuel. Como pegado, ¿no? Bueno, de todas maneras, al respecto, lo que se hace en la práctica es que si no se va a mandar a través de correo, porque sale caro. ¿Aló? Ahí está José Manuel. ¿José Manuel? Ya, mientras se arregla, estaba diciendo de que en la gran mayoría, o en muchas comunidades, lo que hacen es tener un libro de correspondencia, ¿verdad? Y entonces le entregan la citación a cada residente o a cada propietario, y el propietario firma al lado. Con eso se puede acreditar entonces que se entregó la citación personalmente. Claro. Sí. José Manuel. Está pegadísimo José Manuel. Okay. Sí, bueno, lamentablemente, Aníbal, el nuevo proyecto de ley, que quizás es un tema que alcanzamos a ver hoy día, bueno, el proyecto de ley lamentablemente tampoco cambia mucho en este sentido. También dice que la notificación debe ser realizada personalmente o por carta certificada. Ahora, claro, establece este tema del correo electrónico que da un margen mayor como para realizar notificaciones. Pero al menos en términos físicos se mantiene la figura anterior.
lo que tú comentas, Juan Pablo, ¿Escuchan o no? ahora... José Manuel. José Manuel, ahora sí. Bueno, no sé, Internet en esta época está totalmente saturado, así que perdonen la desconexión. Oye, yo quería ampliar un poco la pregunta en cuanto, que me la han preguntado mucho esta semana respecto a las famosas asambleas. Efectivamente, como dice Juan Pablo, la ley es bien clara que las asambleas deben citarse personalmente o por correo certificado, y la ley que está en el Congreso actualmente lo está ampliando la posibilidad que sea incluso por correo electrónico, pero ese proyecto todavía no está aprobado. Eso por una parte. Respecto a las asambleas virtuales, la verdad que a mi entender esas no son posibles de realizar porque la ley es bien clara que debe hacerse en el mismo edificio en forma física, y tanto es que los copropietarios deben concurrir personalmente o debidamente representados, tienen que firmar una lista de asistencia, etcétera. Yo creo que sería interesante, dado lo que ha pasado, la posibilidad que este proyecto amplíe la alternativa de que las asambleas se hagan virtuales, porque hay muchas plataformas, incluso hasta juntas de accionistas se están haciendo mediante este método, así que creo que sería interesante hacerlo. Sí, de todas maneras es lo que esperamos. Ahora, ¿qué dice exactamente el proyecto de ley sobre las asambleas, sobre la periodicidad? ¿Qué tipo de asamblea pueden haber? ¿El quórum que establecen para cada una de ellas? ¿Quién responde? Hay muchas. Oye, yo tengo un par de comentarios con el tema de las asambleas en el proyecto. Ayer, de hecho, estuve en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados planteando algunos temas bien específicos. Lo que le planteamos a la comisión fue norma, problema y una recomendación. Y en el caso de las asambleas, son tres tipos de asambleas en el proyecto de ley, que hay que aclarar, como dice José Manuel, que todavía no está aprobado. Una asamblea ordinaria, una extraordinaria de mayoría absoluta y una extraordinaria de mayoría reforzada. La ordinaria tiene los mismos fines que la ordinaria actual. La de mayoría absoluta, también los mismos fines que la asamblea extraordinaria actual. Y los de mayoría reforzada son principalmente los que en la ley actual entenderíamos como aquellas asambleas extraordinarias en donde hay, por ejemplo, modificación de derechos en el reglamento de copropiedad u otros temas un poco más complejos. Nosotros vislumbramos algunos problemas en el proyecto de ley. Por ejemplo, la asamblea ordinaria se indica que para la Constitución el quórum necesario es voy a decirlo textual, quienes concurran o debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. En ese sentido, yo considero que es un poco contradictorio decir que la asamblea ordinaria se va a conformar por quienes concurran, debiendo representar el 33% de los derechos. O sea, en el fondo, para mí es o quienes concurran o el 33% de los derechos en el condominio. Y por lo demás, me parece que una asamblea ordinaria que tenga un quórum de un 33% es demasiado alto. Ustedes saben que normalmente las comunidades se conforman muchas veces por un 5%, un 2% en comunidades muy grandes, y conseguir el 33% de derechos para cada asamblea ordinaria va a ser muy difícil. En ese sentido, me parece que la asamblea ordinaria debería seguir siendo como una asamblea que se constituya con quienes concurran. La adopción de acuerdo es con la mayoría absoluta de los asistentes y en ese sentido está bien. La otra que quería comentar es la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, que es como la extraordinaria actual, que para conformarte requiere la mayoría absoluta de los derechos en el condominio, que está muy bien, pero para la adopción de acuerdos establece la mayoría absoluta de derechos del condominio, es decir, un 50% más uno de los derechos en el condominio permitiría conformar la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta. Y lamentablemente es un monto mayor, quizás es un poco técnico, pero es un monto mayor que el mínimo que establece hoy la asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria para conformarse hoy requiere, en segundo llamado, de un 60%. Y la adopción de acuerdos es un 75% del 60%. O sea,
para adoptar acuerdos en una asamblea extraordinaria hoy se requiere un mínimo de un 45% de derechos en el condominio. En cambio, con la nueva ley se va a requerir un 50% más uno de los derechos en el condominio. Eso es como en términos simples, o sea, en definitiva, el quórum para la adopción de acuerdos de una asamblea extraordinaria va a ser mayor con la nueva ley. Y creo yo que uno de los objetivos de modificar la ley es simplificar un poco las cosas. Me parece que sobre todo si es una extraordinaria con temas que son un poco más simples, entre comillas, debería disminuir el quórum, ya no aumentarlo. Nosotros ayer propusimos que el quórum de adopción de acuerdos fuera de un 75% de derechos asistentes. Y eso en general. La siguiente asamblea es la extraordinaria de mayoría reforzada, que establece un 66% para la conformación y un 66% para la adopción de acuerdos, que a mí me parece bastante bien, porque disminuye el quórum establecido actualmente como para estos temas un poco más complejos. También, a mí me gustaría saber la opinión de José Manuel en ese sentido, si es que, por ejemplo, él opina que la norma nueva debería disminuir quórum, o está bien que en algunos puntos aumente el quórum. Mira, yo sigo plenamente contigo. Yo creo que la dificultad de obtener los quórum es muy alta, es difícil reunirlo. En este caso, la asamblea ordinaria, en vez de disminuirlo, lo eleva, tal como lo dijiste tú, porque actualmente una asamblea ordinaria se hace con los que asistan en la práctica, porque el primer y segundo llamado se hace con una media hora de diferencia a lo menos, y se hace con los que asistan. O sea, una persona puede constituir una asamblea. Actualmente ahora lo vamos a subir a un tercio de los derechos, o sea, el 33% tiene que estar por lo menos para constituir la asamblea. Me parece que es muy alto. Ahora, la mayoría reforzada de la asamblea extraordinaria me parece bien, porque son temas bien importantes. Me parece que los 2 tercios que han sido tan famosos, los 2 tercios, ¿no es cierto? El 66% me parece que está bien, pero para la asamblea ordinaria la mayoría sola, que la otra situación, tal como dice Juan Pablo, también se estaría en cierta medida elevando, porque aquí, si bien es cierto, no se distingue entre primera y segunda citación, que me parece bien, porque esto de estar llamando una vez, otra vez, como que uno no termina nunca de hacer la asamblea. Y mucha gente siempre espera el segundo llamado, pero sacando la cuenta, tal como dijo Juan Pablo, en la asamblea actual, una asamblea extraordinaria, se puede tomar los acuerdos con el 45%, en cambio aquí sube a 50%. Entonces, la verdad que yo estoy de acuerdo en que deberá bajar y no subir. Ahora, respecto a la asamblea, no sé si lo iba a mover o no, a mí me preocupa también otro tema del proyecto. Estas se llaman asambleas de copropietarios, ¿ah? No son asambleas de arrendatarios. Yo también he sido arrendatario, o sea, no tengo nada en contra de los arrendatarios, y hay arrendatarios que son un 7%. Pero en definitiva, cuando estamos hablando de una asamblea de copropietarios, significa que quien tiene el derecho y la obligación de ir ese propietario le da un poder al arrendatario, o está perfecto, eso lo permite la actual ley. Bien, se quedó pegado. Vamos. Sí. Facultad de representar. ¡Ay, se nos fue! ¿Me escucha o no? Sí, José Manuel, para resolver el problema, nos vamos a ir a un corte comercial. Bueno, ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando con Juan Pablo Vargas de Armis Soluciones Legales. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria, y también con José Manuel Figueroa, abogado, experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Habíamos quedado en que estábamos conversando con José Manuel Figueroa, y él nos estaba comentando sobre algo y quedó ahí medio congelado. Por lo tanto, le damos la palabra a José Manuel para que continúe desarrollando su idea. La situación es que el proyecto está permitiendo que los arrendatarios puedan participar en una asamblea
sin poder del propietario, que lo que me parece que es grave. La función de la representación siempre es actuar en representando con voz y voto a otra persona. Entonces, ¿cómo va a ser posible representar a una persona sin que la otra persona ni siquiera sepa que lo está representando? Entonces, me parece que es una aberración jurídica, además. Tiene que haber un mandato o un poder dado especialmente o en forma general para que lo represente en la asamblea. Ese era el comentario nomás. Perfecto. Ok, y eso en realidad nos damos cuenta de que pudiera ser muy complejo para la misma relación dentro de la comunidad encontrarse con este tipo de situaciones en una asamblea misma, ¿verdad? En que van a haber propietarios y arrendatarios. Estamos todos luchando para que haya armonía, ¿verdad? Para que haya una mejor convivencia dentro de las comunidades, pero tal vez esto pudiera significar alguna situación adversa a al propósito que tiene precisamente la asamblea, que es tomar ciertos acuerdos, ¿verdad? ¿Cómo lo toman los accionistas? Cuando hay una junta de accionistas en una empresa, en una sociedad anónima, no van solamente ellos, sino algún representante o alguien o algún usuario del servicio que ellos puedan estar prestando como empresa. Oye, y de todas formas, si nos ponemos a analizar situaciones prácticas, por ejemplo, podríamos ver situaciones peligrosas en donde, no sé, una asamblea compuesta por muchos arrendatarios, por ejemplo, decida comprar las mejores cámaras de vigilancia, que son carísimas, y algunos de esos arrendatarios se van a ir en 2 meses más, por ejemplo, y la deuda va a quedar finalmente para los copropietarios. O sea, desde un punto de vista económico, de las decisiones que se pueden tomar sin tener una representación real, me parece que es un poco complejo, así que comparto en ese sentido la postura de José Manuel. Además que en este caso sería una especie de representación retroactiva, porque la representación operaría como de pleno derecho, el arrendatario tendría la facultad inmediatamente de representar al copropietario en la asamblea, incluso aunque el contrato sea anterior a la dictación del proyecto de ley. Entonces me parece aún más complejo. Comparto en ese sentido la postura de José Manuel. Hay otro tema. Oye, perdón, y agregando una cosa muy breve, imagínate que hay edificios que están conformados mayoritariamente por arrendatarios. ¿Qué pasa si los arrendatarios modifican el reglamento de copropiedad y le incorporan algo que pueda ser nefasto, que permiten el arriendo por horas de los departamentos o que no exista ninguna limitación para tener mascotas, se puede hacer absolutamente libre? No sé, hay un montón de ejemplos que uno podría poner que en definitiva es nefasto para el edificio y para los propietarios, para su inversión. Sin embargo, las decisiones las podrían tomar los arrendatarios. La verdad que no estoy de acuerdo. Chicos, Juan Pablo. Sí, es que quería comentar que no quiero que la gente piense que somos malos y que estamos como... Se nos fue Juan Pablo. Se arrancó Juan Pablo, pero bueno, ya va a llegar. Sintió temor donde dijo, no todo es tan malo. No, ahí justo se le cortó la... Ahí. Problemas del nuevo mundo. No quiero que la gente piense que somos malos y que pensamos que los arrendatarios son la maldad, sino que es un tema es un tema legal finalmente. Es algo que no debiera poderse porque no tiene sentido desde un punto de vista legal. Entonces, no es un problema tanto con los arrendatarios en sí mismos, sino que con cómo está conformada la normativa. Eso. Correcto. Hay un tema, chicos, que los quiero llevar y que también ha sido, bueno, lo comentaba hace un par de semanas atrás, sobre esta modificación de la ley sobre no cortar el suministro eléctrico a las comunidades durante el tiempo que dure el COVID-19 o esta pandemia. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta modificación de ley? Porque también se habla de que los morosos pueden pactarlo en 12 cuotas, precio interés, o sea, sin interés, precio contado, casi. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Quiero partir con José Manuel Figueroa. Carmen Gloria, mira, aclaremos primero que ese es otro proyecto de ley, para que no nos confundamos. El proyecto que estamos recién analizando, que modifica toda la ley de copropiedad y deroga la ley 19.537,
es un proyecto que ya está bastante avanzado porque fue aprobado por el Senado y ahora llegó de nuevo al Senado porque obviamente hubo modificaciones respecto al Senado. O sea, es un proyecto que ya lleva 2 años y medio. El otro proyecto que salió ahora debe tener un mes, con suerte, es un proyecto tal como tú señalas, del diputado Winters, que señala de que la facultad del corte, el suministro eléctrico que tienen los administradores, que es la herramienta más importante para efectuar el cobro de los gastos comunes, se suspenda durante el estado de excepción, el estado de catástrofe. Pero lo más grave creo que no solamente es eso, sino que dice que la deuda no va a generar intereses y multa y tendrá que repactarse en 12 meses. Yo creo que esto es nefasto para una comunidad. Pensemos que las comunidades tienen un pequeño colchón, que es el fondo de operación, fondo de explotación, que normalmente es un gasto común, un gasto y medio. Entonces, ¿qué hace la comunidad? La comunidad gastó 5 millones, que es el gasto común del mes, ¿no es cierto? Y en el mes siguiente, o sea, ya tiene un desfase de un mes, se lo cobra a los propietarios. Si los propietarios no pagan el gasto común, sencillamente esta comunidad quiebra, no va a poder cumplir ningún compromiso ni de pago de remuneraciones, ni pago de servicios, etcétera. O sea, va a ser más nefasto, en definitiva, el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que establecer un mecanismo de este tipo lo que va a hacer va a incentivar el no pago de los gastos comunes, porque no va a haber ninguna sanción, no van a poder cortar la energía eléctrica, no van a cobrar intereses ni multa. Entonces, la verdad que yo creo que se están poniendo en el caso particular de que pueden haber muchas personas que efectivamente van a tener problemas económicos, pero que aquí se va a multiplicar porque va a ser una cadena. Si la comunidad no puede cumplir sus compromisos, quiere decir que tampoco ninguno de los prestadores de servicios ni los empleados de la comunidad van a recibir su sueldo. Entonces va a ser más grave aún. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta medida. Yo creo que el tema de morosidad que se pueda presentar tiene que ser analizado caso a caso. Cada caso particular tendrá un tratamiento, habrá que ver la conducta que ha tenido el propietario moroso hacia atrás y según eso llegar a algún acuerdo de pago con él. Pero de lo contrario va a significar que las comunidades sencillamente no van a poder cumplir sus compromisos. Esa es mi opinión. Juan Pablo, ¿qué opinas tú? Sí, tengo dos perspectivas, una que tiene que ver con temas de forma y otra que tiene que ver con cosas de fondo. El proyecto de ley tiene algunos problemas de forma, habla, por ejemplo, quizás no sea tan relevante, pero es importante para efectos prácticos, habla de un consejo, el consejo ya no existe, es el comité de administración, y algo que a mí me parece un poco complejo es que indica que el monto, la morosidad puede prorratearse en los gastos comunes de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe. El concepto de prorrateo, aunque no está así indicado en la ley de copropiedad o tampoco en el proyecto, podríamos entenderlo como una distribución proporcional entre distintas personas. También podría entenderse como una repactación, ya como mi morosidad se repacta en 12 meses. Pero el concepto es un poco, o podría dar o generar algún tipo de confusión, dejando las puertas abiertas como para que se realice alguna interpretación errónea. No sé si me explico. Algún vecino que tenga una morosidad y que lea esta normativa podría decir que el monto se prorratea en el gasto común del condominio y no en su propio gasto común, ¿ya? Porque el concepto de prorrateo podría generar algún tipo de confusión. Es un tema, quizás no sea así, pero me parece que debiera modificarse. Ahora, yendo al tema de fondo, coincido plenamente con José Manuel. Creo que la mayor gravedad del asunto es que acá podrían producirse demasiados convenios. Podría pasar, por ejemplo, que un comité de administración, por amiguismo, vaya generando convenios con personas cercanas, etcétera. Y además, este artículo funcionaría, en caso de ser aprobado, durante todo el periodo que dure el estado de catástrofe. ¿Y cuánto tiempo va a durar el estado de catástrofe? ¿Qué pasa si la comunidad se queda sin fondos y no es capaz de mantener los ascensores o generar
certificaciones de gas, por ejemplo, o no pagarle a sus trabajadores, como dice José Manuel. Y en ese sentido, me parece que la comunidad perdería la gran herramienta que posee para generar el cobro del gasto común o de la morosidad, quedándole solo alguna vía judicial, que todos sabemos que es efectiva, pero es muy lenta, implica costos para la comunidad y finalmente tampoco va a ser tan viable durante el estado de catástrofe en que los tribunales están funcionando muy lentos, si es que están funcionando. Así que comparto con la postura. A mí me parece que un artículo, una postura de estas características solo sería viable si hubiere algún tipo de contraprestación para la comunidad. Por ejemplo, si es que, no sé, hubiera algún tipo de subvención, algún tipo de recuperación de IVA, como lo planteaba otra vez Luis Vallejo, o algo que la comunidad pudiera usar como para enfrentar los tiempos de crisis, en el fondo. Pero si le quitamos la herramienta de gasto común, lo dejamos al arbitrio de la administración, me parece que eso va a generar perjuicios de todas maneras. Además, como los requisitos para configurar un convenio son muy poco objetivos, o sea, es el que tenga morosidad. Ya podría, por último, ser, por ejemplo, aquellos que demuestren que tengan alguna disminución en sus ingresos de acuerdo a los últimos 12 meses, o que tengan una carta de despido, un finiquito. También, por ejemplo, podría darse la situación, según como está indicado en el artículo, que se hagan convenios sobre convenios. Entonces, podría hacer un convenio, 3 meses después hacer otro, y así. Entonces, creo que o a la norma le falta desarrollo como para especificar mucho más en qué situaciones se puede dar, o directamente es algo que debería no darse curso por la gravedad y por los perjuicios que podría generar en la comunidad. Y en este caso concuerdo contigo, porque en el fondo yo lo puedo decir como administradora y también como miembro de un comité de administración hoy en día. Para mí lo más sensato es que cada comunidad defina cómo va a tratar el tema de los morosos. Por ejemplo, nosotros hoy en día como comité estamos definiendo los caso a caso, estamos evaluando, porque claro, muchas veces tenemos morosos que se repiten y que ya es costumbre de ellos ser morosos y cada 3 meses vamos cortando suministro eléctrico, pero hay gente que de verdad está muy complicada con el tema del COVID-19. De hecho, ya algunos residentes nos han enviado planes de pago que ojalá se los puedan aceptar, y ellos mismos incluso han puesto como requisito a sí mismos presentar un finiquito, presentar algún documento de que efectivamente ellos están pasando por un problema económico a raíz del COVID-19. En relación a eso, bueno, hay varios temas sobre la ley y también sobre el tema del corte de no energía eléctrica, y para eso también quiero recordar algo que vamos a tener con Edipro. ¿Ya? Y yo acabo de ver a través de una red social que también va a estar Juan Pablo Vargas en el panel de expertos de Edipro, y esto se va a transmitir, bueno, todos los que se quieran inscribir a través de edipro.cl, y va a estar el día martes 19 de mayo. Hay 4 personas que están en ese panel. Bueno, ¿cuáles son, por favor? Aquí tenemos a Juan Pablo Vargas, vamos a tener también al diputado Gonzalo Winter, sí. Vamos a tener por ahí también al cofundador de Edipro. Ah, muy bien. Y eso. ¿Y quién más? ¿Y quién más va a estar? ¿Y quién les habla? Carmen Gloria. ¿Y quién les habla? También vamos a estar en ese panel. Muy bien. Para que nos puedan ahí, en el fondo se puedan inscribir, toda la gente se inscriba en edipro.cl. Vamos a profundizar más este tema porque también vamos a tener ahí a quien, bueno, está decidiendo hoy en día estos temas. Aníbal, ¿quieres hacer una consulta? Dos situaciones, aprovechando que hay 2 de los futuros panelistas de este programa. No de los futuros, ya es. O sea, sí, claro, el día 19, consultarle al diputado Winter si efectivamente cumplió con su compromiso de congelar esta propuesta, esta modificación a la ley, ¿verdad? Hasta un nuevo aviso, debido a que le expusimos hace unos días atrás, conversamos con él. Por lo tanto, hay un compromiso formal de congelarlo. Yo no sé si tú tuviste oportunidad, Juan Pablo, ayer de fijarte, porque esto se trató en la Cámara, estaba en tabla para la Cámara. Claro, lo que pasa es que no pudimos tratar mucho el tema porque la comisión se trataba de la modificación de la ley de copropiedad, específicamente, del proyecto.
Así que no pudimos plantearlo. Pero ojo que la comisión ya aprobó el artículo y pasa a votación en sala. Así Sí, que... ayer pasaba. Ayer pasaba, pero no tengo más antecedentes. me mandó un WhatsApp en la mañana el diputado Winter señalando que se comprometía a congelarlo, porque por la parte administrativa... O sea, espérate, para que quede claro, Aníbal Ahumada, en este caso Gonzalo Winter, se comprometió contigo a congelarlo. Así es. Digamos nombre, porque ¿contra quién se comprometió? ¿Qué significa congelarlo en este caso? Esa es la pregunta, que no va a quedar, por lo menos que ayer no se votaba. Que ayer no se votaba y no he podido saber si se votó o no. Pero bueno, eso vamos a ver. Pero les vamos a preguntar. Y ojo, para todos los que se quieran inscribir, vuelvo a insistir porque me están ahí soplando, ¿Ya? tienen que hacerlo a través del formulario que está en redes sociales en Edipro, en la página social de Edipro. Entonces, le pregunto a los dos profesionales del tema, ¿verdad? La modificación que quiere hacer el diputado Winter en cuanto al corte de luz, ¿ustedes lo consideran positivo o negativo? José Manuel. Negativa, absolutamente, porque creo que está viendo una parte, que pueden ser muchas personas quizás, que están siendo afectadas por el tema económico, pero no está pensando en todo el resto de una comunidad que producto de algunos pocos, que otros que se pueden subir a este carro de la morosidad, en definitiva va a significar que esa comunidad completa no va a poder cumplir sus compromisos, porque, digámoslo por su nombre, las comunidades no tienen patrimonio. Las comunidades con suerte tienen un fondo operacional que lo ocupan todos los meses y tienen un fondo de reserva que también es un mes y medio de gastos comunes. Por lo tanto, no están en condiciones de afrontar una morosidad que pueda durar 3 o 6 meses y si son muchos copropietarios los que se suman a la morosidad. Ok, gracias. Creo que la solución no va por ahí. ¿La solución por dónde iría, José Manuel? ¿Qué crees tú? Yo creo que la solución va en que el comité tenga la flexibilidad de analizar caso a caso una persona que realmente justifica que sus entradas disminuyeron y tiene un finiquito en la mano y que no pudo acceder al seguro de cesantía, etcétera. Se le pueden dar las pautas al comité, o el mismo comité puede dictar las pautas, quiénes pueden repactar y en qué condiciones y según la disponibilidad de fondos, porque si la comunidad tiene una holgura de qué sé yo, de 3 millones, bueno, va a poder disponer de esos 3 millones, no va a poder disponer más, porque si no, ¿qué va a significar? Va a tener que pedirle una cuota extraordinaria al resto de la comunidad, lo que resulta también bastante injusto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto debe ser analizado caso a caso por el comité. Ok, Juan Pablo. Sí, yo comparto la postura, a mí me parece negativo. El informe de la comisión decía que esto era una situación espejo de la suspensión de corte de servicios básicos de las personas. O sea, en el fondo lo que querían hacer con esta norma era como tomar la suspensión de corte de servicios básicos y aplicarlo también en las comunidades. El problema es que la suspensión del corte de servicios básicos, el que se puede ver afectado en esa situación es la empresa que suministra el servicio básico, que es una empresa que, como dice José Manuel, tiene un patrimonio o una entidad pública, pero en el caso de las comunidades, si es que no se produce el pago del gasto común, el único que se ve afectado es la comunidad y, por tanto, la misma persona que paga el gasto común o que no está pagando el gasto común. Entonces, me parece que de ninguna manera podríamos entender que es una situación espejo, como plantean, el corte de suministro o el corte de servicios básicos con el corte de suministro eléctrico para aquellos morosos de gastos comunes. Así que, en general, a mí me parece negativo. Creo que... Y ojo, porque el proyecto de ley también establece la facultad de generar convenios, que claro, no tiene que ver con el corte de suministro eléctrico directo, pero sí un poco con lo que estábamos hablando. Establece la posibilidad de generar convenios, pero tampoco establece esos elementos objetivos que yo les decía. Yo creo que debería ampliarse un poco la norma en ese sentido y establecer específicamente cuáles son los elementos que permitirían generar algún tipo de convenio, independientemente de que la comunidad
dependiendo de la situación, pueda decidir, pero tienen que al menos haber algún elemento objetivo. Les quiero decir algo. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo opinar mucho porque aquí Miguel me está diciendo que tenemos que irnos a comercial hace 4 minutos atrás. Así que nos vamos un corte y volvemos con ustedes. Vamos. Perfecto. Al aire, ¿cómo es posible? Esta situación, ¿verdad? Miguel va a tener que avisarnos, no sé cómo, que nos manda mensaje, va a tener que llamarnos, yo creo, algo así, porque siempre nos pasa lo mismo y somos cuidados, conversando en lo mejor. ¿Qué está poniendo ahora? Ahora lo podemos ver. No, y lo peor es que yo no veo, entonces sí, pues ese es el problema. Aire. Claro. Bueno, estamos al aire y tal como estábamos conversando, tenemos que hacer un pequeño saludo para continuar entonces con el tema. Sí, porque si no, se va a acabar el programa. Nuestro auspiciador no nos va a seguir auspiciando. Y es SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Y vamos de frente con otra consulta que tenemos, chicos, para que podamos revisar qué es lo que pasa si la gente no está pagando en el fondo. ¿Cuál sería la situación legal de un condominio que no pueda pagar sus compromisos? Entiéndase compromisos, por ejemplo, remuneraciones, servicios de básico, mantenciones y reparaciones. Es grave la situación porque una comunidad que no puede cumplir sus compromisos, distingamos los tipos de compromisos. Tal como decía Aníbal, yo creo que se quedó corto. Los compromisos con las remuneraciones e imposiciones del personal, yo creo que va entre el 50 al 70% de una comunidad. Por lo tanto, si no pagan las remuneraciones ni las cotizaciones previsionales, primero el administrador se puede ver expuesto a que sea procesado con cárcel, con detención, porque es un delito no pagar las imposiciones. Por otra parte, se va a ver expuesto a la comunidad también a un juicio laboral por parte de los trabajadores y los juicios laborales finalmente se salen caros, digamos, porque le van a cursar multas por parte de la Inspección del Trabajo. O sea, al final, en la parte de remuneración, le va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Y en lo que se refiere a la prestación de servicio, yo muchas veces he visto los contratos, por ejemplo, de ascensores, de mantenciones de bomba, etcétera, que dan un plazo de gracia de 30 o 60 días para pagar la factura, y si no se pagan esas facturas, sencillamente suspenden el servicio. Por lo tanto, se van a quedar sin servicio de mantenciones de equipo, de ascensores, del sistema de caldera, portón automático, etcétera, y tampoco se van a quedar y si esto le sumamos que si llega a haber una emergencia, que hay que echar mano al fondo de reserva, algo que se rompió, un ascensor que quedó paralizado y hay que cambiar la tarjeta, etcétera, no va a tener los fondos, porque se supone que ya se han comido todos los fondos antes de llegar a la situación que yo estoy señalando. Entonces, la verdad que creo que es nefasto para una comunidad que no tiene fines de lucro. No podemos compararla con una empresa de electricidad o de gas, donde obviamente, bueno, son empresas que tienen espalda. Las comunidades no tienen espalda. Entonces, en definitiva, esto va a significar, para sacar adelante una comunidad que llegue a esa situación, que los comuneros que sí pagan y que han hecho un esfuerzo por pagar, le van a tener que pedir una cuota extraordinaria para pagar más todavía, para no caer en esa mora. Esa es la respuesta. Juan Pablo. Yo no tengo mucho más que añadir de lo que plantea José Manuel. Obviamente la comunidad va a tener efectos con problemas laborales, demandas laborales, multas de la Dirección del Trabajo. Eventualmente podrían, por ejemplo, si no tienen dinero como para mantener algunos espacios comunes, como una piscina, podrían tener daños permanentes en sus espacios comunes a futuro. Podríamos, no sé, tener algún tipo de accidente en un ascensor, por ejemplo, y en ese caso los que podrían ser perseguidos legalmente serían incluso los residentes que no están pagando los gastos comunes, que es uno de los artículos que establece la ley de copropiedad vigente. Entonces,
creo que finalmente no es positivo para nadie. No, y creo que los efectos no tan solo son legales, sino que también son prácticos. ¿No? Podríamos dejar de lado la salubridad del condominio, podríamos dejar de lado la seguridad del condominio. Yo no veo beneficios por ninguna parte. Creo que los afectados, y ese es como el mal chiste, es que los afectados de la ausencia de pago son los que no pagan, o sea, es la misma comunidad, son los mismos residentes, así que es un disparo en el pie. Creo que de todas maneras es algo negativo para la comunidad. Chicos, ya nos falta poquitos minutos para estar terminando el programa. Se nos pasó súper rápido, ya la hora y media con ustedes. Y quiero que nos dejen algunas palabras cada uno de ustedes y quiero partir con José Manuel. A ver, yo quiero referirme al proyecto de ley que Juan Pablo estaba ahí trabajando en la comisión de la Cámara de Diputados. La verdad que el proyecto da, tal como lo dijiste hace un rato atrás, para muchos programas, pero hay dos temas que me inquietan a mí y que, si es posible, hacer llegar estas observaciones al Congreso. Uno es que se le está estableciendo al administrador muchas obligaciones adicionales, lo que sin duda va a significar quizás que los honorarios de los administradores van a subir porque van a necesitar más capacitación y tener un equipo mayor de gente, pero se le está estableciendo la obligación de que tiene que hacer un balance de ingreso y egreso. Entonces yo no sé si eso significa que va a tener que llevar una contabilidad completa en circunstancias que la comunidad no tiene fines de lucro y no tiene ingresos adicionales, salvo excepcional, algunos arriendos de espacio, pero no es lo normal. Esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud, que la ley establece que aquí se deroga, este proyecto, deroga la ley de copropiedad y dice que la nueva ley que se dicte va a regir a las comunidades que habían sido acogidas a la antigua ley de venta por piso y también a la ley de copropiedad inmobiliaria 19.537, pero no establece un mecanismo transitorio como el actual artículo 49, que establece que, dado que hay derechos adquiridos establecidos en el reglamento de copropiedad, esos derechos se mantienen inalterables. Entonces, yo me planteo, ¿qué pasa con un reglamento de copropiedad antiguo que establece un régimen de gastos comunes distinto o establece los derechos de uso y goce exclusivos dados en el mismo reglamento de copropiedad? Si esos reglamentos van a quedar totalmente derogados, ¿en qué situación van a quedar? Porque actualmente los reglamentos de copropiedad dictados bajo la legislación anterior se entienden que cuando dice relación a un derecho adquirido se mantienen vigentes en esas 4 materias del artículo 49, pero esto no lo establece este nuevo proyecto. Entonces yo me temo que ahí se van a crear muchas dificultades y no sé en qué va a terminar finalmente. Esas son dos materias que me interesa tirarlas por el momento. Y después algún día la vamos a tener que conversar en el programa más profundamente. Sí. Juan Pablo, gracias, Manuel. Juan Pablo. Sí, bueno, yo creo que el proyecto es positivo. Estamos hablando del proyecto de ley de modificación de la ley de copropiedad. Es positivo en el sentido de ordenar un poco la ley de copropiedad, de ajustarse a los estándares actuales, como son, no sé, el Código Laboral, por ejemplo, o el de insolvencia y quiebra, que tienen una estructura un poco más ordenada y empiezan a también establecer ciertas cosas que se ajusten a los nuevos tiempos, como notificaciones por correo electrónico, entre otros. Pero al mismo tiempo, sobre todo considerando que se le dio urgencia ahora al proyecto, creo que tiene muchas falencias también, y que espero que esas falencias puedan ser revisadas, porque lo que pasa con la copropiedad es que la normativa genera impacto en la vida de los residentes. Nosotros en comunidades hemos visto a gente tener ataques al corazón en una asamblea, en una discusión. Entonces, y esas discusiones se producen muchas veces por la falta de, o porque la misma normativa no es tan clara. Entonces, la gente empieza a discutir, se acalora y bueno, se generan conflictos que la misma normativa podría quizás no evitarlos, pero sí calmarlos un poco. Ya quizás sí establecer una guía un poquito más concreta. Así que espero que la norma se pueda mejorar antes de que sea aprobada. Y si no, bueno, vamos a tener que seguir trabajando después para que se vayan haciendo esas pequeñas modificaciones en la medida en que ya está aprobada la norma.
Y eso, los quería invitar también. Mañana vamos a estar, o va a estar Andrés Bontá, que es nuestro abogado laboral por excelencia también en temas de condominio. Y vamos a hacer un webinar a las 4:30 sobre la ley de protección al empleo en condominio. Vamos a estar, en sus palabras, analizando cómo afecta el estado de emergencia a condominios desde una perspectiva laboral, qué alternativas ofrece la nueva normativa a través de la ley de protección al empleo y a qué trabajadores aplica. Así que los invito a registrarse para que les llegue la invitación al webinar en armis.cl/eventos, con ese. armis.cl/eventos. Vamos a estar ahí comentando con Andrés principalmente, que él es el experto en todos los temas laborales que están aquejando a las comunidades, sobre todo ahora con la cuarentena en Santiago. Perfecto, muy bien pues. Yo quiero volver a repetir ¿Sí? que vamos a estar en un panel de expertos junto a Juan Pablo, también junto al cofundador de Vipro. También va a estar Gonzalo Winter, que es el diputado, y voy a estar yo para que toda la gente que se interese se pueda registrar a través de las redes sociales de Vipro, que están disponibles. Ahí aparece el link, y esto va a ser el día martes a las 19. Sí, no, el día martes 19 a las 20 horas. Perfecto, todos invitados entonces. Estamos pasando todos los datos. Sí, ok. Bueno, para terminar, queremos dar las gracias a Juan Pablo Vargas, de la empresa Armis Soluciones Legales. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria. También le damos las gracias a José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Así que muchísimas gracias a ustedes, amigos, por haber participado con nosotros en el programa. Muchas gracias también a todos los auditores, a todos los que nos están viendo, por ponernos atención. Cada día estamos subiendo más digamos, las personas que nos ven y nos escuchan. Sí. Por lo tanto, muchísimas gracias por eso. Y lo dejamos invitado entonces para el próximo jueves a las 11 de la mañana a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y lo último, ¿sí? Tal como lo decía por ahí Pepe Gutiérrez, no olvidemos que los administradores estamos administrando personas. Seamos más empáticos, tratemos de empezar a generar más diálogos que discusiones. Por ahí Juan Pablo mencionó lo que es muy cierto, la asamblea es solo peleas. Entonces yo me quiero quedar con lo que dijo en este caso Pepe Gutiérrez, el administrador más conocido a nivel mundial. Y es verdad, estaban en varios cambios en temas de cómo se está administrando, y uno de los cambios más importantes, creo yo, es el administrar personas y no inmuebles. Así es, excelente, muy buena reflexión para terminar nuestro programa. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Gracias. Un gusto. Muy bien. Manuel. Muy bien. Un gusto.